Muy buenas noches, en este momento les voy a presentar el alfabeto latino, el cual es la familia tipográfica, la cual me tocó a mí. Bueno, espero la disfruten. Primero tenemos el origen, el desarrollo y la historia del alfabeto latino. Primero iniciamos con el protosinaítico, el cual está en el año 1800 a.C. Este se le considera que tiene el primer alfabeto conocido, inspirándose en los jeroglíficos egipcios, pero simplificándolos con sonidos consonánticos, los cuales eran sonidos del habla que no son vocales y que se producían cuando el aire era interrumpido. En cuanto a sus fragmentos de escritura, eran muy poquitos, casi no habían registros de esos alfabetos o de sus estudios. Un ejemplo del protosinaítico es este símbolo que parece ser una lengua, lo cual para nosotros sería una A, pero para ellos eso es una A. Luego tenemos a los fenicios, los cuales están en el año 1200 a.C., los cuales adoptaron parte de lo que hicieron los protosinaíticos. Ellos eran comerciantes marítimos y difundían su alfabeto en el Mediterráneo. Su alfabeto era Ad-Bahad, es decir, que representaba consonantes, y también era consonántico. Ellos, a diferencia del protosinaítico, que leían de ambos lados, ellos solo leían de derecha a izquierda. Y un ejemplo del fenicio es este símbolo de una A que parece estar al revés o volteada, con un ápice inclinado y grueso. Luego tenemos el alfabeto griego en el año 800 a.C., el cual es muy importante para la historia. Este adoptó el fenicio a su idioma y añadió algo muy importante, lo cual eran las vocales, lo que lo convirtió en el primer alfabeto completo. En cuanto al alfabeto griego, hubo muchas variantes, y entre ellas la más importante es el griego occidental, o el calcídico, el cual es clave para el alfabeto latino. Un ejemplo sería esta que vemos aquí, la cual ya tiene más apariencia de una A como la conocemos hoy en día. Luego tenemos el alfabeto etrusco, el cual estaba en el año 700 a.C. Los etruscos eran una civilización prerromana en Italia, lo cual adoptaron esa variante del griego a su propia lengua. Y ellos fueron muy importantes porque sirvieron como puente principal para que este alfabeto griego llegara a los romanos. Ellos escribían de derecha a izquierda, al igual que los fenicios. Y un ejemplo del alfabeto etrusco sería esta de aquí. Luego tenemos el alfabeto latino arcaico, que se consideran los primeros habitantes romanos, los cuales adoptaron el alfabeto etrusco como base para escribir su idioma. Ellos tomaron las 26 letras de los etruscos y solamente tomaron 21, donde modificaron algunas cosas. Por ejemplo, la C, que se usaba para sonidos de la Q o de la G, que la Q no era muy usada, o que la Z no tenía un sonido establecido, por lo que no era muy utilizada. Luego tenemos ya la época del Imperio Romano, la cual fue una época de mayor dinamismo y estandarización para el alfabeto latino. Luego de esa época fuerte del Imperio Romano, se logra estandarizar el alfabeto creando la letra G gracias a Apio Claudio, el cual logró resolver ese problema que tenía la C. También por un momento se eliminó la Z, ya que no se consideraba con un sonido propio, pero luego se arregló su problema y se añadió tanto la Z como la Y al final del alfabeto. Luego encontramos también en el Imperio Romano algunas palabras que se dieron cuenta que no estaban en el latín original, pero que podían lograr crear. Y aquí se logró tener hasta 23 letras, teniendo aquí ya una más pronunciada y una más elegante. Cabe aclarar de que hasta este momento no hay minúsculas, sino únicamente han habido mayúsculas. Luego llegamos a la expansión medieval, donde llega el desarrollo de las minúsculas a partir de escrituras cursivas romanas y la adaptación medieval para facilitar la escritura más rápida. Algo que también hicieron los medievales era arreglar diferentes letras que habían habido como problemas, como por ejemplo la U y la B, que nacieron de la I, las cuales no había diferenciación clara. Esto se pudo arreglar, y se logró representar un sonido consonántico para cada uno. Luego también se arregló cosas como la W, la V, la J, etc. Este vendría siendo un ejemplo de la era medieval, el cual tiene un toque más de fantasía. Luego tenemos la época de la imprenta, una época muy importante, la cual logró estandarizar formas de las letras que eran antiguamente más de escritura manual, pero ahora pasaron a ser más con forma, creando
Bueno, también tenemos el aumento de la legibilidad en cuanto a que las impresoras podían detallar mejor las letras y así se podía entender mejor los mensajes, y la consolidación de otras letras como mejorar la U, la J y la W. Este sería un ejemplo de una la cual como se veía en la época de la imprenta. Tiempo después, y más allá en el Renacimiento, cabe aclarar que la imprenta también pertenecía al Renacimiento, y más allá en otra época del Renacimiento se introdujeron los diacríticos, signos gráficos que se añadieron a una letra. Se añadieron a las letras para representar sonidos inexistentes en el latín clásico. También en esa época se añadieron unos problemas y se agregaron y se arreglaron otros, hablando de más del idioma y algunos acentos, etc. Este sería un ejemplo de una del Renacimiento. Y por último llegamos a la era digital del siglo XX a hoy, donde ya llegan los computadores, la época de la informática, los móviles, etc. El alfabeto latino hasta el día de hoy sigue siendo la base de mayoría de las interfaces y sistemas de programación, y es una base mundial que no solo usan los sistemas informáticos, sino todos los diseñadores, todas las personas en general para lo que son libros, textos, casi todo utilizamos el alfabeto latino, que ha pasado de ser un símbolo a ser más una letra con serifas o sans serif, casi sin serifas. La más conocida entre esos es el Times New Roman. Bueno, ahora pasamos con las características. Primero tenemos el sistema alfabético fonético del alfabeto latino, el cual habla acerca de la representación de sonidos, ya que a diferencia de otros sistemas, el alfabeto latino tiene un sistema característico, y es que cada letra o combinación de letras está diseñada para representar un sonido individual, lo que hace que sea más eficaz y más fácil combinarlas para crear una palabra eficiente. También la direccionalidad de esta escritura, y es que este tipo de alfabeto o este tipo de letras se leen de derecha a izquierda, lo cual, de izquierda a derecha, me confundí. También está la estructura vocales y consonantes, gracias a la que hicieron los griegos, como les comenté, que tenemos los vocales A, I, O, U y el resto de las letras, que serían las consonantes. También tenemos el número de letras, que antiguamente se creían que eran solo 23 y actualmente tenemos 26 letras conocidas. También la direccionalidad de la escritura, como les comentaba, y la versatilidad y adaptabilidad que tiene este sistema del alfabeto latino, el cual sirve para adaptarse a cualquier idioma o cualquier acento, ya sea un idioma de francés, español, portugués, etc. Ahora seguimos con los autores. Aquí hay que aclarar que como eran civilizaciones antiguas, no habían autores específicos, sino era que casi toda la civilización dio una parte en la ayuda de crear este alfabeto latino. Primero tenemos a los protocinéticos y los fenicios, como les comentaba, los cuales fueron los primeros con ese concepto del alfabeto, que no eran individuos, como les comenté, sino eran comunidades, que ayudaron y se guiaron mucho de los símbolos de los egipcios. Y los fenicios se guiaron de los cinéticos. Luego tenemos los griegos con la llegada de, como les comentaba, las vocales. Entre ellos pues no hay un autor como tal, pero se reconocen algunos filósofos, algunos copistas y gobernantes, etc. Luego tenemos a los etruscos, los cuales, como les comentaba, eran una civilización prerromana, la cual sirvieron como puente para que llegara este alfabeto griego a los romanos, etc. Y llegando aquí a los romanos, aparte de Apio Claudio, que fue importante para ayudar a la generación de la letra G y su distinción con la letra C, tenemos algo importante y valioso en la historia, que es la columna Trajana, la cual era un monumento histórico muy importante. Esta ayudó con la perfección de las mayúsculas romanas. Esto estaba en el año 113 después de Cristo y era una pieza fundamental para la evolución y el desarrollo del alfabeto latino. Y esta ayudó, como les comentaba, con la perfección de las mayúsculas romanas y ayudando un poco a que estas letras que estaban ya no solo que fueran un conjunto de caracteres, sino que demostraran que tienen un conocimiento profundo en su forma, que daban un propio sonido, daban un propio mensaje, etc.
En cuanto a esta columna trajana, no solo era como tal un movimiento histórico, sino también era un testimonio viviente del arte del lettering y una piedra angular en la historia del alfabeto latino. Sus letras representaban un pináculo en el diseño que ha influenciado y sigue influenciando la forma en que escribimos y leemos en el mundo occidental. Y bueno, en general algunos escritores o copistas del tiempo de los romanos. Y de la época de la Edad Media o del Renacimiento tenemos algunas personas como Carlomagno, Gutenberg, Matheus y Grifo, los cuales fueron algunos copistas de la época medieval, los cuales y ayudaron a estandarizar más las letras y creando algunas primeras fuentes como la Antiquia creo que se dice, y la itálica. Bueno, y por último, les quiero hablar acerca del impacto del alfabeto latino. Primero tenemos acerca de su evolución en el mundo físico. En cuanto al mundo físico, tenemos diferentes cosas que han ido desde las inscripciones en piedra de los romanos hasta lo que han sido letreros brillantes. Primero tenemos, como les comentaba, las inscripciones romanas en piedra, luego tendríamos cosas como la imprenta, la Biblia de Gutenberg, y los carteles de publicidad de la revolución industrial y algunos temas de branding y logotipos como el logo de Coca-Cola y algo un poco más moderno que serían los carteles neones en distintos restaurantes o distintos negocios que son letreros con títulos entendibles gracias a esa característica del alfabeto latino. En cuanto al mundo digital, tenemos primero desde la llegada de las computadoras o de los móviles o la llegada de la informática, donde pues al principio los primeros operadores, los primeros ordenadores, creo que es, los primeros ordenadores pues había una baja resolución haciendo que las letras del alfabeto tocara formarlas píxel por píxel, resultando en sí una forma más escalonada y una forma más única, como se ve en pantalla. Luego, tiempo después, una ayuda gracias a Google Fonts, donde se podían descargar y ver diferentes tipos de fuentes latinas, lo que ayudó mucho a la contribución del trabajo de varios diseñadores gráficos. Y también temas en cuanto a campañas publicitarias de marketing, campañas de marketing digital, y las cuales se pudieron hacer mensajes más entendibles para el público que se deseaba. También lo vemos en créditos de películas o en campañas de redes sociales. En conclusión, el alfabeto latino no es solo un conjunto de símbolos, sino que también es un lenguaje visual adaptable y en constante evolución. Su relevancia en el diseño contemporáneo radica en su capacidad para ser la base inmutable de la comunicación escrita, al tiempo que ofrece una flexibilidad infinita para la expresión artística y en lo que es la identidad de marca. Cabe aclarar algo extra que no mencioné, es que algunas fuentes o tipografías conocidas del alfabeto latino serían las humanas, las góticas, que pues tuvieron influencia del alfabeto latino, y una principal, como mencioné hace rato, sería la Times New Roman. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.